El día de hoy mi equipo y yo presentaremos la explicación de las principales rutas metabólicas. El equipo está conformado por los alumnos Karen Beatriz Ventura Memije, Yareli Michelle Ramírez Zabaleta, Ayitza Chacón Ramírez, Jessica Felipe Díaz, Aide Gabriela Domínguez Hernández, Elizabeth Ignacio Zacarías, Mildred Andrea Holguín González, Anayeli Sánchez Olivera, Óscar Gatica de la Cruz y su servidora Yareli Taquillo Hernández. La conversión del compuesto de 6 carbonos glucosa en piruvato de 3 carbonos, una vía que ahora se denomina glucólisis. El sombreado en morado indica los sustratos y en verde los productos de la vía. En la primera, la hechosa se fosforila y se divide por la mitad. En la segunda fase, las moléculas de 3 carbonos se convierten en piruvato. En la hexocinasa, paso primero de la glucólisis, la enzima hexocinasa transfiere un grupo fosforilo del ATP al grupo OH del carbono 6 de la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. En la 2, la fosfoglucosa isomerasa es una isomerización en la cual la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. En la 3, fosfofructosinasa consume una segunda molécula de ATP en la fosforilación de fructosa 6-fosfato para producir fructosa 1,6-bifosfato. En la 4, la aldolasa convierte la hechosa fructosa 1,6-bifosfato en 2 moléculas de 3 carbonos, cada una de las cuales porta un grupo fosfato. En la última, triosa fosfato isomerasa, son compuestos de 3 carbonos fosforilados, pero solo uno de ellos, el gliceraldehído 3-fosfato, procede por el resto de la vía. El dihidroxiacetona fosfato es convertido en gliceraldehído 3-fosfato por la triosa isomerasa fosfato. En la 6, el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, el gliceraldehído se oxida y se fosforila. La reoxidación del NAD, que es una forma de moneda energética, puede generar ATP. En la 7, fosfoliceratosinasa, el producto de la reacción 6,1,3-bifosfoglicerato es un fosfato de acilo. La ulterior eliminación de su grupo fosforilo genera gran cantidad de energía libre debido a que los productos de reacción son más estables. El mismo principio contribuye al gran valor energético negativo de energía libre. En la 8, fosfoglicerato mutasa, el 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato. La fosfogis transfiere un grupo fosforilo al 3-fosfoglicerato para generar 2,3-bifosfoglicerato, que entonces devuelve un grupo fosforilo a la enzima dejando 2-fosfoglicerato y fosfogis. En la 9, la enolasa cataliza una reacción de deshidratación, en la cual se elimina agua. La enolasa es inhibida por el fluoruro. En la 10, piruvatosinasa, la 10ª reacción de la glucólisis, es catalizada por la piruvatosinasa que convierte el fosfonol piruvato en piruvato y transfiere un grupo fosforilo a ADP para producir ATP. La última reacción de la glucólisis es prácticamente irreversible y es catalizada por la piruvatoquinasa. En el caso del hígado, en condiciones normales, la hexoquinasa se encuentra saturada por glucosa, de forma que la enzima actúa a una velocidad constante en la formación de glucosa 6-fosfato. El hígado capta glucosa de la circulación cuando sus niveles se incrementan ligeramente, como ocurre tras la comida, facilitando la formación de glucosa 6-fosfato, aunque se superen las necesidades de la glucólisis. El 1,3-bifosfoglicerato contiene un enlace rico en energía. El primer paso de la vía requiere la captación de glucosa de la circulación al interior celular. Este proceso se realiza a favor del gradiente de concentración y a través de unos transportadores denominados GLUT, que son bidireccionales. Hasta ahora se han descrito un total de 14 GLUT que difieren de sus características estructurales, funcionales y cinéticas. En otros tejidos, como el músculo esquelético, el cardíaco y el tejido adiposo que disponen de los GLUT, la captación de la glucosa es dependiente de la insulina. Síntesis de ácidos grasos. Voy a explicar la síntesis de ácidos grasos de una manera corta y precisa. La síntesis de ácidos grasos se efectúa en el citosol de todas las especies. Los ácidos grasos se sintetizan por adición repetitiva de unidades con 2 carbonos al extremo en crecimiento de una cadena de hidrocarburo. Cuando se está alargando la cadena, está unida en forma covalente a la proteína coenzima ACP mediante un enlace Thioester. Los primeros pasos en la ruta de la síntesis de ácidos grasos son la síntesis de acetil-ACP y malonil-ACP a partir del acetil-CoA. El paso inicial de una ruta principal consiste en una condensación de grupos acetilo y malonilo para formar un precursor con 4 carbonos. En el paso de elongación, es decir, alargamiento, se modifica el producto de la condensación inicial mediante 2 reacciones de reducción y una de deshidratación para formar así la ACP.
La acyl-ACP sirve entonces como sustrato para más reacciones de condensación usando malonil-ACP como donador de carbonos. La acetil-CoA es el principal bloque de construcción de ácidos grasos. La acetil-CoA se forma a partir de la glucosa por medio de la oxidación de piruvato dentro de las mitocondrias. Este no se difunde con facilidad hacia el citosol extramitocondrial, que es el principal sitio de síntesis de ácidos grasos. El citrato que se forma luego de la condensación de acetil-CoA con oxalacetato en el ciclo del ácido cítrico dentro de las mitocondrias se transloca hacia el compartimiento extramitocondrial mediante el transportador de tricarboxilato, donde en presencia de CoA y ATP se divide hacia acetil-CoA y oxalacetato catalizado por la ATP citroleasa, que aumenta la actividad del estado bien alimentado. La acetil-CoA entonces queda disponible para la formación y síntesis de malonil-CoA para palmitato. El oxalacetato resultante puede formar malatato por medio de la malato deshidrogenasa enlazada a NADH, lo cual va seguido por la generación de NADPH mediante la enzima málica. El NADPH queda disponible para lipogénesis y el piruvato puede usarse para regenerar la acetil-CoA después del transporte hacia la mitocondria. El acetil, en resumen, podemos decir que la acetil-CoA carboxilasa y ácido graso sintasa llevan a cabo la síntesis de ácidos grasos de cadena larga, es decir, lipogénesis. La vía convierte a la acetil-CoA en palmitato y necesita NADPH, ATP, biotina y ácido pantoténico como cofactores. La lipogénesis está regulada en el paso de la acetil-CoA carboxilasa mediante modificadores alostéricos, fosforilización, desfosforilización e inducción y represión de la síntesis de enzima. La enzima es activada de manera alostérica por citrato y desactivada por la acil-CoA de cadena larga. La desfosforilación por medio de insulina promueve su actividad, mientras que la fosforilización por glucógeno o epinefrina es inhibitoria, y esto sería la primera parte de la síntesis de ácidos grasos. Muy buenas tardes. A continuación les hablaré acerca de la ruta metabólica que lleva por nombre gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la formación de moléculas nuevas de glucosa y a partir de precursores que no son carbohidratos. Ocurre principalmente en el hígado. Los precursores son el lactato, que va a ser producido mediante la glucólisis en el músculo esquelético, y los eritrocitos, el piruvato, el glicerol y determinados cetoácidos, es decir, moléculas que van a derivar de los aminoácidos. Cuando se agota el glucógeno hepático, ya sea por algún ayuno prolongado o por ejercicio vigoroso, esta vía de la gluconeogénesis va a proporcionar al organismo la cantidad de glucosa adecuada para que el organismo pueda seguir con sus funciones o sus actividades cotidianas. La gluconeogénesis tiene lugar principalmente en el citosol, aunque algunos precursores se generan en las mitocondrias y deben transportarse al citosol para utilizarse. El principal órgano gluconeogénico de los animales es el hígado, con una contribución menor, aunque aún significativa, de la corteza renal. Los principales destinos de la glucosa, que ha sido formada por esta ruta, son el catabolismo por el tejido nervioso y la utilización por el músculo esquelético. A continuación tenemos las reacciones que evitan los 3 pasos irreversibles de la glucólisis. En esencia, las 3 reacciones irreversibles de la glucólisis se evitan mediante enzimas específicas de la gluconeogénesis que catalizan reacciones que van fuertemente en la dirección de la síntesis de glucosa. Las 7 reacciones que restan de la gluconeogénesis están catalizadas por enzimas glucolíticas que catalizan reacciones reversibles, ya que pueden desencadenarse en uno u otro sentido mediante acción de masas. A continuación, resumimos aquí toda la ruta de la gluconeogénesis desde el piruvato hasta la glucosa en 3 pasos. Nos centraremos aquí en las reacciones que evitan los 3 pasos irreversibles de la glucólisis. El paso número 1 viene siendo la conversión desde el piruvato hasta el fosfenolpiruvato. La piruvato carboxilasa va a catalizar la conversión dependiente de ATP y de biotina del piruvato hasta el oxaloacetato. La piruvato carboxilasa se va a generar oxaloacetato en la matriz mitocondrial, en donde puede oxidarse en el ciclo del ácido cítrico, pero para poder utilizarlo en la gluconeogénesis, el oxaloacetato debe salir de la mitocondria hasta llegar al citosol.
donde tiene lugar el resto de la ruta. La membrana mitocondrial no tiene un transportador eficaz para el oxaloacetato. En consecuencia, el oxaloacetato se reduce por la malato deshidrogenasa mitocondrial hasta malato, que se transporta al citosol por intercambio con ortofosfato y luego se reoxida por la malato deshidrogenasa citosólica. Una vez en el citosol, el oxaloacetato sufre la acción de la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, que se abrevia con sus siglas PEPCK, para dar fosfenolpiruvato. El donador de energía, nótese que no es ATP, sino GTP. Y el CO2 que se ha fijado por la piruvato carboxilasa se libera, es decir, va a salir de esta reacción, con lo que no se produce una fijación neta de CO2. La piruvato carboxiquinasa se encuentra en el citosol de la mayoría de las células animales, aunque en algunas especies se encuentra tanto en el citosol como en las mitocondrias. El fosfenolpiruvato se convierte aquí pasa a convertirse esta fructosa 1,6 bifosfato por las enzimas glucolíticas que actúan en sentido inverso. El paso número 2 sería la conversión de la fructosa 1,6 bifosfato hasta la fructosa 6-fosfato. Aquí, para pasar a este paso. La reacción de la fosfofructoquinasa de la glucólisis es esencialmente irreversible, pero solo debido a que está impulsada por la transferencia de fosfato del ATP. La reacción que tiene lugar en la gluconeogénesis para evitar este paso consiste en una simple reacción hidrolítica, que va a ser catalizada por la fructosa 1,6 bifosfatasa. La enzima con múltiples subunidades requiere la presencia de iones de magnesio para su actividad y va a constituir uno de los principales lugares de control que regulan esta ruta de la gluconeogénesis. Ahora, la fructosa 6-fosfato formada en esta reacción va a experimentar posteriormente una reacción de isomerización a glucosa 6-fosfato por la acción de la fosfoglucoisomerasa. Y el paso 3 es la conversión de la glucosa 6-fosfato hasta glucosa. La glucosa 6-fosfato no puede convertirse en glucosa por la acción inversa de la exoquinasa o la glucoquinasa, debido a que el delta G es muy positivo en esa reacción. Así que la transferencia de fosfato desde el ATP hace a la reacción virtualmente irreversible. Otra enzima específica de la gluconeogénesis, la glucosa 6-fosfatasa, es la que en su lugar entra en acción. Esta reacción de derivación se produce también mediante una simple hidrólisis. Ahora, la glucosa 6-fosfatasa, que requiere también iones de magnesio, se encuentra fundamentalmente en el retículo endoplasmático hepático, es decir, en el hígado. En su lugar activo está sobre el lado citosólico. La importancia de que tenga su localización en el hígado es que es una función característica del hígado, va a ser sintetizar la glucosa para que pueda ser exportada a los tejidos a través de la circulación sanguínea. Y de esta manera es así como se ha resumido la ruta de la gluconeogénesis en 3 pasos. Y de mi parte sería todo. La vía de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas, que convierte glucosa 6-fosfato en ribosa 5-fosfato, es una vía oxidativa que actúa en todas las células, pero a diferencia de la glucólisis, la vía de las pentosas genera NADPH en lugar de NADH. Los dos cofactores no son intercambiables y son fáciles de distinguir para enzimas degradadoras y enzimas biosintéticas. La vía de las pentosas no es de ninguna manera un aspecto menor del metabolismo de la glucosa. Hasta un 30% de glucosa en el hígado puede ser catabolizada por esta vía, la cual puede dividirse en 2 fases: una serie de reacciones oxidativas seguida por una serie de reacciones de interconversión reversibles. Las reacciones oxidativas de la vía de las pentosas producen NADPH. El punto de partida de la vía de las pentosas es la glucosa 6-fosfato, que puede provenir de glucosa libre. La glucosa 1-fosfato, producida por fosforólisis de glucógeno o gluconeogénesis. En el primer paso de la vía, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cataliza la transferencia metabólicamente irreversible de un ion hidruro desde la glucosa 6-fosfato hacia el NADP, formando una lactona y NADPH. La
De glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la carencia enzimática más común en el humano. Este defecto, que reduce la producción celular de NADPH, interfiere con el funcionamiento normal de determinados procesos redox y hace a las células más susceptibles al daño oxidativo. Sin embargo, la carencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa también son más resistentes al paludismo. Así, el gen que codifica la enzima defectuosa persiste porque confiere una ventaja selectiva. El intermediario lactona es hidrolizado a 6-fosfogluconato por acción de la 6-fosfogluconolactonasa. El tercer paso de la vía de las pentosas, el 6-fosfogluconato se descarboxila de manera oxidativa en una reacción que convierte el azúcar de 6 carbonos en otro de a 5 carbonos y reduce un segundo NADP a NADPH. Las dos moléculas de NADPH producidas por cada molécula de glucosa que entran en la vía se usan principalmente en reacciones biosintéticas, como la síntesis de ácidos grasos y la de desoxinucleótidos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el ciclo de Krebs. Este es denominado así gracias a su descubridor Sir Hans Krebs. Es llamado también ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y bueno, comenzaré diciendo con que este ciclo es una ruta metabólica, es decir, es una sucesión de reacciones químicas, las cuales forman parte de la respiración celular en todas las células aerobias. Bueno, partimos que desde la glucosa, mediante la glucólisis, se generan dos moléculas de piruvato, las cuales a su vez forman acetilcoenzima A, que es el principal precursor de esta ruta. El ciclo del ácido cítrico es un circuito cerrado que consta de 8 pasos principales, en los cuales en la última parte de esta vía se regenera la molécula utilizada en el primer paso. Ahora les voy a hablar sobre los pasos del ciclo de Krebs. Bueno, en el primer paso tenemos la introducción de 2 carbonos como acetilcoenzima A. Bueno, pues en este caso el acetilcoenzima A de 2 carbonos se une al oxalacetato de 4 carbonos y se hidroliza para formar una molécula de 6 carbonos conocida como citrato o ácido cítrico. Bueno, pues como segundo paso tenemos que el citrato se isomeriza para formar un alcohol secundario que pueda oxidarse con facilidad. Bueno, pues en este paso el citrato, el cual contiene un alcohol terciario, se transforma de manera reversible en isocitrato de 6 carbonos mediante la aconitasa. Para que esto suceda se requieren de 2 pasos. Uno es una deshidratación, es decir, que se retira una molécula de agua, y después viene una hidratación, es decir, que se vuelve a añadir dicha molécula de agua que se retiró. Como tercer paso tenemos que el isocitrato se oxida para formar nicotina de nindinucleótido reducido y dióxido de carbono. Bueno, pues al oxidarse el isocitrato, ocurre una descarboxilación y con ello una liberación de una molécula de dióxido de carbono. El nicotina de nindinucleótido se reduce para formar nicotina de nindinucleótido reducido y la liberación de la molécula del carbono da paso a la formación de alfa-cetoglutarato de 5 carbonos. La enzima que cataliza estas reacciones es conocida como isocitrato deshidrogenasa, el cual es un importante regulador en la velocidad de este ciclo. Bueno, como cuarto paso tenemos que el alfa-cetoglutarato se oxida para formar una segunda molécula de nicotina de nindinucleótido reducido y otra molécula de dióxido de carbono. Al oxidarse el alfa-cetoglutarato, el nicotina de nindinucleótido se reduce nuevamente para obtener nicotina de nindinucleótido reducido y con ello una liberación de una molécula de dióxido de carbono. Bueno, pues la molécula de 4 carbonos que se produce en este paso se une a la coenzima A, formando el compuesto inestable conocido como succinilcoenzima A. La enzima que cataliza esta reacción es conocida como alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la cual también es un importante regulador en este ciclo. Como quinto paso tenemos la división de la succinilcoenzima A, que está acoplada con una fosforilación en el nivel del sustrato. Bueno,
En este paso, un grupo fosfato reemplaza la coenzima A de la succinilcoenzima A para después transferirse a adenosindifosfato y formar adenosintrifosfato, aunque en algunas células esta transferencia de grupos fosfatos sucede entre el guanosindifosfato para formar guanosintrifosfato como producto. En este paso, la molécula de 4 carbonos generada se conoce como succinato. Bueno, como sexto paso tenemos que la molécula de 4 carbonos succinato se oxida para formar otra molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En este paso también sucede que se transfieren 2 átomos de hidrógeno a flavina-adeníndinucleótido para formar flavina-adeníndinucleótido reducido. Como séptimo paso tenemos la hidratación del fumarato. Bueno, en este paso el fumarato de 4 carbonos se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamada malato por la adición de una molécula de agua. Y como octavo y último paso tenemos que el malato se oxida para formar oxalacetato y un tercer nicotina-adeníndinucleótido reducido. Bueno, pues en este último paso del ciclo, el oxalacetato, el cual es el reactivo original, se regenera mediante la oxidación del malato. Y como en pasos anteriores, el nicotina-adeníndinucleótido se reduce para formar nicotina-adeníndinucleótido reducido por la transferencia de un átomo de hidrógeno. Ahora les voy a hablar de los productos, funciones y en dónde se realiza este ciclo. Bueno, pues en células eucariontes este ciclo tiene lugar en la matriz mitocondrial, así como también tiene lugar ahí la transformación de piruvato en acetilcoenzima A. En cambio, en las células procariotas todos estos pasos se llevan a cabo en el citoplasma. Bueno, con cada vuelta de este ciclo obtenemos como productos finales 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 moléculas de nicotina-adeníndinucleótido reducido, una molécula de flavina-adeníndinucleótido reducido y una molécula de GTP o ATP. Bueno, tenemos que por cada glucosa se producen 2 moléculas de acetilcoenzima A, que son suficientes para 2 ciclos. Siendo así, nosotros podemos multiplicar por 2 los productos finales que acabo de mencionar para obtener el rendimiento total. Siendo así, tenemos que por cada molécula de glucosa se generan en total 4 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de nicotina-adeníndinucleótido reducido, 2 moléculas de flavina-adeníndinucleótido reducido y 2 moléculas de GTP. Esto es aportado a la cadena respiratoria, ya que el ciclo de Krebs es la segunda parte de dicha cadena, la cual inicia con la glucólisis. La glucólisis proporciona el precursor para que se inicie este ciclo y los productos generados en este ciclo y en la glucólisis son utilizados en la última parte de la respiración celular, que es la cadena transportadora de electrones. Este ciclo, en combinación con la fosforilación oxidativa, producen la mayor parte de la energía usada por las células aerobias. Y para concluir, el ciclo de Krebs proporciona precursores para muchas biomoléculas, como lo son ciertos aminoácidos. Es por esto que esta ruta es considerada como anfibólica, es decir, que es anabólica y catabólica al mismo tiempo. Ciclo de la urea. Bueno, este ciclo catabólico fue descubierto en 1932 por Hans Krebs y Kurt Hensley. Es un proceso, un ciclo de reacciones bioquímicas en el cual se produce urea desde el amoníaco, pues este no se puede eliminar fácilmente y es convertido en urea que es mucho menos tóxica. La urea se sintetiza en el hígado, luego se secreta a la sangre, es captada por el riñón para ser excretada en la orina. También este ciclo es conocido como ciclo de la ornitina, pues se lleva a cabo exclusivamente en el hígado, en los hepatocitos, ya que la arginasa solo se expresa de manera notable en los hepatocitos periportales. Una parte de las reacciones tiene lugar en la mitocondria y otra parte en el citosol, donde finalmente se sintetiza la urea. Para iniciar este ciclo se requiere de la formación del carbonil fosfato a partir de amonio y bicarbonato.
En el proceso participan enzimas como la glutamato deshidrogenasa, la N-acetil glutamato sintasa y carbamoil fosfato sintasa. A su vez, a partir del carbamoil fosfato, el resto de las enzimas que participan ya en el ciclo de la urea son la ornitina, transcarbamilasa, la argininosuccinato sintetasa, la argininosuccinatoleasa y la arginasa. Las enzimas del ciclo en su mayoría se expresan tanto en el hígado como en los tejidos extrahepáticos. El ciclo de la urea consta de 4 reacciones. En la reacción número 1, el carbamoil fosfato dona su grupo carbamoil a la ornitina transcarbamoilasa para formar citrulina con liberación de un fosfato inorgánico. La reacción es catalizada por la ornitina transcarbamoilasa y la citrulina pasa desde la mitocondria al citosol. En la segunda reacción, la argininosuccinato sintetasa añade aspartato a la citrulina en una reacción de condensación dependiente de ATP. Los productos de la reacción incluyen adenosin monofosfato cíclico y pirofosfato inorgánico, el cual después se hidroliza a 2 fosfatos inorgánicos. En consecuencia, este paso consume 2 equivalentes de ATP. En la tercera reacción, el argininosuccinato libera fumarato, que representa el esqueleto de carbono del aspartato del argininosuccinato. Finalmente, en la cuarta reacción, la arginasa hidroliza arginina a fin de generar urea y regenerar ornitina, que es transportada a la matriz mitocondrial para otra ronda del ciclo de la urea. La síntesis y excreción de la urea son finalmente para limitar la concentración de amonio en el medio interno. Ahora bien, continuamos con nuestra siguiente ruta, que esta es la betaoxidación. Esta, primeramente, comenzamos hablando de que es un proceso catabólico de los ácidos grasos. Pues en esta sufre una remoción mediante la oxidación de un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo del proceso, hasta que el ácido graso se va a tener que descomponer por completo en forma de moléculas de acetil-CoA. Dichas moléculas serían posteriormente oxidadas dentro de lo que es la mitocondria, para así encargarse de generar energía química en forma de ATP. La deoxidación de ácidos grasos consta recurrentemente de 4 reacciones que a continuación les mencionaré. Bueno, también se dice que el ácido graso se va a tener que unir al coenzima A, que esta sería una reacción que consume 2 enlaces de alta energía del ATP, que posteriormente deberían de usarse dentro de un transportador. Dicho transportador sería la carnitina, que esta es para traslocar a las moléculas del acil-CoA al interior de la matriz mitocondrial, ya que la membrana mitocondrial interna es impermeable a los acil-CoA. La carnitina también es reconocida como una vitamina de B11, que es un aminoácido que participa en el circuito vascular, reduciendo niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre. Como pueden observar, aquí se encuentra una imagen de cómo es el proceso de activación en un ácido graso y de translocación del acil-CoA, que este sería resultante por la carnitina. Como inciso A, encontramos ahí al CPTI, que es lo que encontramos en color rojo como acil-CoA. En verde está la carnitina y en rojo más verde sería acilcarnitina. En el B encontramos como el espacio de intermembrana, en C como membrana mitocondrial interna y en D como una matriz mitocondrial. Bueno, ahora hablaremos sobre el ciclo de Cori. El ciclo de Cori, esta vía fue descubierta por Carl Ferdinand Cori y Grete Cori en 1947. Es un ciclo donde se produce un reciclaje del lactato que se lleva a cabo en el músculo cuando éste tiene una alta demanda de energía, pero no hay suficiente oxígeno, generando un lactato que puede ser reusado gracias a su retransformación en glucosa en el hígado.
Bueno, este ciclo comienza con el fin de la glucólisis, donde se generan dos piruvatos anaeróbicamente, que se convertirán en lactato con ayuda de la enzima lactato deshidrogenasa, utilizando la coenzima NADPH, quedando, quedando NAD más 2 lactato en el músculo, para posteriormente entrar por difusión a la circulación y después al hígado. Como podemos observar en la imagen, y en el hígado es donde inicia la segunda fase. Nuevamente el lactato deshidrogenasa invierte la reacción pasando 2 lactato a 2 moléculas de piruvato. El piruvato entra al proceso metabólico de la gluconeogénesis, proceso anabólico que consume 6 ATP. Desglasándose, sintetiza el piruvato a glucosa, desplazándose nuevamente a la circulación para que posteriormente llegue al músculo, y así sucesivamente. Este proceso habitualmente ocurre en los atletas. Asimismo, este ciclo evita la acidosis láctica, teniendo un consumo de 4 ATPs. Si la glucosa no se usa, se almacena en glucógeno en los músculos en condiciones fisiológicas. Si no se requiere un trabajo muscular muy rápido e intenso, el glucógeno se convierte en glucosa y este entra al ciclo de Krebs generando mayor energía. Sin embargo, si la intensidad del ejercicio es alta, la glucosa se convertirá en lactato mediante el proceso de fermentación láctica. Este proceso es más rápido, aunque produce menor energía. El equilibrio entre el lactato y la glucosa no puede mantenerse durante el esfuerzo debido al consumo de energía. Es por eso que el ciclo de Cori suele ser una parte fundamental del periodo de recuperación tras el ejercicio. Cadena respiratoria. Esta ruta metabólica está formada por tres grandes complejos enzimáticos denominados NADH reductasa, citocromo reductasa y citocromo oxidasa, conectados entre sí por dos transportadores móviles de electrones que son la ubiquinona y citocromo C. Los grupos transportadores de electrones en las proteínas enzimáticas son grupos proteicos como las flavinas, complejos de hierro-azufre, grupos hermo e iones cobre. Reacciones del transporte electrónico. Las reacciones que tienen lugar a nivel de la NAD reductasa o complejo 1 son una serie de reacciones redox en las que intervienen un coenzima flavínico y un centro ferrosulfurado en el que el átomo de hierro en el que se realiza el intercambio electrónico para cederlos al coenzima Q. El influjo de los electrones desde el NADH hasta la coenzima Q o ubiquinona da lugar al bombeo de 4 hidrógenos positivos a través de la membrana mitocondrial interna desde la matriz hacia la subcara citoplasmática. El complejo 2 o succinato reductasa se encuentra a nivel de la membrana y uno de sus componentes es una enzima del ciclo del ácido cítrico, la succinato deshidrogenasa, que cataliza la reacción de succinato a fumarato, unos productos de la reacción. El coenzima reducido FATH2 no abandona el complejo, transfiriendo los electrones al interior del mismo en un centro Fs, para posteriormente ser cedidos al coenzima Q. La segunda bomba de hidrógenos se sitúa en el complejo 3 o citocromo reductasa, que se caracteriza principalmente por disponer de grupos prostéticos hemo, similares a los de la hemoglobina, con un átomo de hierro que se alterna entre su altero reducido o ferroso y el estado oxidado férrico. A través de la siguiente secuencia de reacciones, los electrones son transferidos hasta el citocromo C. Este flujo genera un potencial suficiente para bombear dos hidrógenos hacia el lado citoplasmático. La diferencia del potencial de transferencia es menor que el complejo 1 y por lo tanto la capacidad de mover los hidrógenos también es menor. A través del último complejo, la citocromo oxidasa acepta 4 electrones de citocromo C, uno cada vez, a través de dos grupos hemo que utilizan átomos de cobre y lo transfieren a una sola molécula de oxígeno, formando dos moléculas de H2O. Se estima que el 90% del consumo total de oxígeno de las células es realizado por la citocromo oxidasa. En el caso de la fosforilación oxidativa, el transporte de electrones y la síntesis de ATP están acoplados a través de un gradiente de protones o hidrogeniones entre ambas caras de una membrana interna. El bombeo de protones desarrollado por los diferentes complejos de la cadena de transporte electrónico genera un aumento de concentración de hidrógeno en la cara del citoplasma.
y un gradiente eléctrico debido a la carga positiva movilizada por dos protones hacia el exterior de la membrana. Estos gradientes establecen una fuerza protomotriz, que es la movedora de protones, y que empuja los hidrogeniones hacia el exterior. Y utilizando esta fuerza, el complejo enzimático ATP sintasa forma los enlaces de alta energía en forma de moléculas de ATP. Sobre el flujo de protones, la estimación que es de forma aproximada de 3 hidrógenos origina la liberación de un ATP. Cada par de electrones proveniente del NADH genera un flujo neto de protones a través del complejo 1, 3 y 4, de 4, 2 y 4 protones respectivamente, lo que se traducirá en la síntesis de 3 ATPs. La entrada de electrones a través del FADH2 genera un flujo de protones a través del complejo 3 y 4, de 2 y 4 respectivamente, que permitirá la formación de 2 ATP. Mi nombre es Anayeli Sánchez Olivera y les voy a explicar un poco lo de la oxidación de la glucosa. La oxidación de la glucosa es el proceso químico que proporciona energía al organismo con el objetivo de llevar a cabo sus funciones que éste realice. Por otro lado, la oxidación es un proceso que consiste en la pérdida de electrones, la cual sufren los átomos y moléculas. La oxidación de la glucosa tiene los enlaces de carbono-carbono, carbono-hidrógeno y oxígeno-oxígeno, en el cual suelen cambiarse por otros enlaces, que son carbono-oxígeno e hidrógeno-oxígeno, en la cual los átomos de oxígeno son los que atraen y acaparan a los electrones. La glucosa. En sí, la glucosa es un carbohidrato y es el azúcar más simple y más importante del cuerpo humano. La glucosa es una de las principales moléculas que sirven como fuentes de energía para las plantas y animales. Cuando la glucosa se oxida en el cuerpo, este proceso es llamado metabolismo. Por lo tanto, la glucosa produce dióxido de carbono y otros compuestos de nitrógeno, y en la cual en este proceso proporciona energía en la que puede ser utilizada por las células.